usuarios que tengan esta patología pues va a acrecentarse. Entonces, de ahí la importancia de que nuestros planes de emergencia estén preparados para el quehacer. De acuerdo a la ley 675 del 2002 de propiedad horizontal, pues establece la obligatoriedad de que las copropiedades tengan un plan de emergencia adicionalmente a las legislaciones de todo el tema de manejo de riesgos. Y ese plan de emergencias pues debe ser actualizado una vez al año por cada copropiedad o cuando se presenten situaciones de emergencia. Entonces, habrá muchas copropiedades que muy juiciosas que a principio de este año pues hicieron su actualización del plan de emergencias. Es importante resaltar que no se actualiza todo el documento como tal, se actualiza la matriz de vulnerabilidad y los planes derivados de esta matriz de vulnerabilidad. Entonces, aquellas empresas que juiciosamente hicieron su actualización del plan de emergencias, cuando leen el documento, pues ahí mismo dice que ante situaciones de emergencia también deben hacer una actualización. Y pues la salida del COVID, o pues digamos todo el tema de la pandemia del COVID-19, es una situación de emergencia y debe actualizarse nuestro plan de emergencias. ¿Por qué debe actualizarse ese plan de emergencias? Porque pues parte de las amenazas que establece la documentación que debe contener el plan de emergencias incluye las amenazas químicas o biológicas. Y esto es una amenaza biológica en nuestra copropiedad y debemos, por tanto, documentar dentro de nuestra matriz de vulnerabilidades esa vulnerabilidad biológica y qué vamos a hacer en caso de. La utilidad de los planes de emergencia es precisamente eso, que las personas, las empresas, las organizaciones y en este caso las copropiedades que se preparen, prevean una situación de riesgo y establezcan de forma planificada con todos sus actuantes, es decir, con el personal de apoyo de la administración y sus contratistas a tiempo completo, cómo manejar una situación de riesgo. Y esta situación de riesgo pues van a ser el que tenga una persona sospechosa de contagio o que tenga una persona contagiada, la cual el sistema de salud determinó por el estado de gravedad y sus síntomas que puede pasar la cuarentena en casa. Entonces, es muy importante primero recordar que las personas contagiadas son seres humanos, son miembros de nuestra comunidad y merecen un trato digno y respeto. Esto aplica también para si tenemos en nuestras copropiedades personal de salud, como lo indicaba ayer la doctora Margarita en el webinar de ayer, el servicio médico o el servicio asistencial tienen unos protocolos biológicos muy estrictos y ellos se cambian de ropas y hacen un proceso de desinfección en todo su ser antes de salir de las instituciones de salud. Entonces, pues esto es menos riesgoso que aquellas personas de nuestra copropiedad que salen libremente sin tener controles biológicos a ser posibles portadores asintomáticos de la enfermedad. Entonces, volviendo a la idea general, recordemos que las personas que son sospechosos de contagio o son contagiadas y tienen casos para hacer cuarentena en su casa, son personas que son humanas y que hacen parte de nuestra comunidad y merecen un trato digno y respeto. Pero igual ellos también deben saber que son un foco de infección y que deben tener pues el seguimiento de todo el protocolo estricto que establece la legislación y nuestro estado para el manejo y el cuidado tanto de la persona que tiene la afección como del designado que la familia determina quién es el que lo va a cuidar. Entonces, el ministerio establece también unas recomendaciones para la copropiedad horizontal o para las propiedades horizontales, tanto de personas, de conjuntos o edificios residenciales como los empresariales. Entonces, primero, la administración y el consejo de administración debe reunirse todo el servicios generales y proveedores, informar qué es el COVID y por qué se deben tomar las medidas de limpieza y desinfección de áreas comunes. Esto va muy de la mano con los que le contaba sobre planificar la amenaza, ¿sí? Las amenazas normalmente en el plan de emergencias están dadas por el tipo de evento, el riesgo de exposición que vamos a tener y las medidas que se tengan. Entonces, digamos que yo puedo tener un riesgo muy alto
con un impacto muy fuerte, pero si las medidas que yo tengo son adecuadas, pues muy seguramente ese riesgo va a disminuir. Los riesgos no desaparecen, pero sí disminuyen en la medida en que nosotros preparemos planes y se cumplan. Entonces, parte de ese primer punto es que se reúna la administración junto con sus empleados y contratistas y determinen cómo hacer, basado en conocer los usuarios, restringir el acceso del personal no necesario en la edificación o en la copropiedad, las rutinas de desinfección en las áreas comunes. El segundo punto nos habla de aumentar la frecuencia de la limpieza y desinfección de pisos, ascensores, paneles de control, pasamanos, escaleras, cerraduras, puertas, todo aquello que en las áreas comunes pueda ser tocado por las personas que transitan en esas áreas comunes. Información en los ascensores, en las carteleras sobre cuáles son las medidas que como propiedad tomamos en términos de mitigación del COVID-19, el distanciamiento social, la provisión de entrada de domiciliarios que traigan sus pedidos hasta la recepción de la copropiedad y que los residentes con una persona mayor de edad sea la que vaya y haga la recepción del pedido. Mantener los niños dentro de las unidades residenciales. Pues esto digamos que es bastante difícil porque pues los niños son inquietos y tienen mucha energía, entonces es importante también establecer, conozco algunas copropiedades que han establecido unos horarios en que los niños pueden utilizar las zonas comunes por familia y previo, antes y después hay un proceso de desinfección. Pero pues esto también tiene que ser un tema consensuado o concertado entre los residentes de la copropiedad. Evitar reuniones sociales, eventos sociales, restringir el uso de los salones. Articular el sistema de seguridad y salud en el trabajo de los proveedores del servicio de propiedad horizontal, y es parte de lo que se habló el martes, si no estoy mal, en un webinar, y es cómo el sistema de seguridad y salud en el trabajo debe articularse con esto, y sobre todo por las características de la copropiedad, es que nuestros contratistas que están a full time, es decir, con dedicación completa en nuestra copropiedad, la empresa de vigilancia, las empresas de mantenimiento y las empresas de servicios generales, pues también deben tener sus propios protocolos para evitar que pues sean focos transmisores y también estén preparados para el manejo. La restricción de accesos a la copropiedad de domicilios, ya lo habíamos hablado. En el caso de que un residente presente síntomas, notificar a los teléfonos establecidos por la autoridad de su salud y municipio, y esto lo vamos a ver en una imagen más adelante, pero es importante que esto dentro de nuestro plan de emergencia se diga claramente cómo vamos a hacer ese manejo, cómo llamamos, a quién llamamos. Esta información, aunque todos los residentes de la copropiedad lo deben conocer, pero debe hacerse un manejo adecuado de la información, no puede ser a modo de chisme, debe ser una comunicación formal y debe haber un compromiso de esa familia donde el residente tiene los síntomas o está dedicado a cuarentena, de que él va a respetar el protocolo claro que establece el Estado para el cuidado del enfermo y de la persona que lo cuida. Establecer protocolos de información cuando hay sospecha, ¿sí? Entonces también es importante que esa sospecha pues vaya de la mano de que tanto el edificio, la copropiedad como sus usuarios parten de la buena fe y todos debemos contar qué sucede, manejando adecuadamente la información sin que esto se preste a que hagan bullying a los otros residentes, pero sí es importante conocerlo y esto también de alguna manera nos permite conocer cuáles han sido los patrones de comportamiento de ese sospechoso dentro de la copropiedad. Mire, es que él en este periodo de tiempo utilizó tal área común, entonces que esa zona se desinfecte. Esto es parte también importante de lo que debe contener ese protocolo. El personal de seguridad y servicios generales y proveedores de la propiedad deben utilizar elementos de protección, básicamente tapabocas o mascarillas, cuando hay contacto con otras personas. Capacite al comité operativo de la emergencia, es decir, haga un simulacro, puede ser de oficina o de escritorio, donde ustedes se sientan y dicen, bueno, mire, simulemos que va a haber un reporte
cómo lo entramos, cómo paramos el ascensor, cómo le notificamos a todos los residentes que en esta torre o en esta parte no van a poder utilizar el ascensor hasta que se ingrese el paciente, hasta que una vez ingrese el paciente y salga el servicio de salud, nosotros entremos con nuestro personal a hacer todo el proceso de limpieza y desinfección, ¿sí? Es importante que esos protocolos, aparte de que estén documentados, se prueben dentro de la copropiedad para que pues aseguremos que si se llega a masificar o a materializar mejor este evento, nosotros podamos reaccionar adecuadamente. Restrinjan las labores de mantenimiento de las viviendas con personal externo. Entonces, aquí ha habido una pregunta recurrente y es, ¿el mantenimiento de nuestro edificio lo podemos seguir haciendo? Claro, esto es vital para poder mantener en funcionamiento y la seguridad de la copropiedad. Pero pueden haber casos que dentro de las casas se tengan obras de expansión o obras de modernización, todo eso tiene que estar detenido, salvo de que sea una emergencia, se le rompió un tubo, hay una fuga de gas, entonces en estos casos, haciendo la debida verificación de nuestro personal de mantenimiento, pues se puede dar la autorización de que una persona de contratista externo venga a hacer esa actividad en el caso de una emergencia, pero cumpliendo también con el protocolo, y es que esa persona pues debe tener todos los cuidados de lo que habla la circular 01. ¿Por qué debemos tener un plan de emergencias? Entonces, ese plan de emergencias, como les he venido indicando, la idea es que se tengan claras cuáles son las amenazas dependiendo de nuestra capacidad para reaccionar a las mismas o cómo estamos preparados para ello. Y si no lo estamos, documentar esa preparación a través de un procedimiento normatizado de actuación. ¿Qué debe contener ese procedimiento normatizado de actuación? Y es las reglas de cómo manejarlo. Entonces, primero, ser discretos. ¿Cómo vamos a manejar la información? ¿Quién lo debe saber? ¿A quién se lo debemos decir? ¿Cómo después de hacer todo el proceso de intervención le comunicamos a todo el edificio bajo las reglas claras del respeto? ¿Qué compromiso de la familia del afectado para el tratamiento del aislado? Es decir, quién de las personas de esa familia va a ser el designado para que cuide la persona, porque es importante que la copropiedad tenga claro quién es ese designado, porque ese designado, al igual que la persona que está confinada en cuarentena, no puede salir de su casa y deberá tener unos cuidados igual o similares al del infectado, porque pues, puede ser un foco de contaminación para la copropiedad. Y también cómo hacer los procesos de desinfección en la parte interna de la vivienda por parte de la familia del afectado y en la parte externa por parte de la copropiedad cuando se ingrese esta persona o este sospechoso se haya identificado. ¿Cuándo es el tratamiento en casa? Entonces, pues recuerde que hay unos síntomas claros que se advierten para las personas, y aquí ponemos una tabla comparativa entre dengue y coronavirus. Entonces, digamos que en el coronavirus siempre va a haber dolor de cabeza y fiebre, tos seca, dificultad para respirar, neumonía y malestar en el cuerpo general. Normalmente el periodo de incubación, es decir, desde que la persona se infecta hasta que empiezan a manifestarse estos síntomas, es más o menos de 5 a 14 días. Y con un rango de duración de la enfermedad, si no se agrava, de 2 a 14 días. Es por eso que cuando las personas son diagnosticadas y sus síntomas no se agravan, esta persona la ponen en cuarentena hasta 14 días porque se supone que pasado ese tiempo, vuelven y hacen una prueba y si ya no aparece el virus, pues ya esa persona puede reintegrarse sin problema alguno a la sociedad. Mientras los síntomas del dengue, entonces también hay una fiebre alta de 40 grados, un dolor intenso, dolor alrededor de los ojos que no presenta, por ejemplo, el coronavirus, en las articulaciones, manchas de sangre en la piel, sudoración, cansancio y dolores musculares. Parecidos, pero no iguales. Entonces, digamos que las personas también tienen que tener claro que deben manifestar, en el caso del coronavirus, los síntomas tempranos, dolor de cabeza, fiebre de 37, de 38 grados y tos seca, no esputo, es decir, no hay moco o secreciones en el proceso del coronavirus.
Es importante vigilarnos y cuidarnos, y esto es importante también contárselos a la población de nuestra copropiedad para que ellos sepan y no pues malinterpreten esos síntomas. Sin embargo, el Estado colombiano a través del Corona App tiene una forma en que las personas pueden en línea manifestar esta sintomatología, y a través de los profesionales que aplican la app o que están detrás del soporte de la app nos pueden decir si sí o no se trata del coronavirus. ¿Cómo proteger a otras personas si estoy enfermo? Y esta información que está en esta parte de la presentación y que puede ser capturada por ustedes a partir de las grabaciones de la semana entrante, se puede utilizar en las carteleras. También está disponible en la página del ministerio, donde ustedes pueden tomar esto y ponerlo en las carteleras, que es parte de la información de cómo cuidar a otras personas enfermas en nuestro hogar. Entonces, primero, desinfectar los objetos. Áreas comunes como baños, piezas y cocina con hipoclorito de sodio al 5%. Parte de esto era lo que nos contaba la ingeniera María Fernanda en el webinar del miércoles, y es que por 1 litro de agua, más o menos 4 cucharadas de hipoclorito o de cloro, y esto pues nos da una mezcla adecuada para hacer las limpiezas. Recordar que lo que de alguna manera es más efectivo para matar el virus es el jabón más que el alcohol, entonces en la medida posible utilizar jabón. Lavar las manos antes y después de realizar limpiezas. Las ropas, sábanas, toallas sucias deben separarse y lavarse mano con agua y jabón ordinario, dejar de secar por completo. No sacudir las ropas, ¿cierto? Porque pues se supone que si el virus está ahí, lo sacudo, pues lo mando al ambiente que puede ser respirable en nuestro hogar. Y la gente de limpieza doméstica pues también debe lavarse frecuentemente las manos. En la habitación del afectado, designar una única habitación para ese afectado. Limitar los movimientos de esta persona, es decir, que la persona afectada salga a las habitaciones, a las salas o a los estudios. Importante suspender la entrada de visitas a esa casa por 14 días, es decir, por el tiempo que se espera que supere los síntomas y pase su infección. Implementar lavado frecuente de manos y utilizar pañuelos desechables para que ese afectado pues se suene si se requiere o mantenga pues por cualquier tipo de secreción. Normalmente estos pañuelos pues también deben ir a las bolsas rojas para que se dispongan en el servicio de recolección de las basuras. Es importante que todos estos desechos biológicos en nuestros hogares pues se metan en las bolsas rojas para que el servicio de recolección sepa que es un residuo biológico. No compartir toallas, platos, utensilios, y las personas pues que hagan atención o que estén con esta otra persona utilicen tapabocas. En el caso de si yo lo cuido, ¿cierto? Entonces, que el cuidador no sea un mayor de 70 años, porque pues esta es una población de riesgo, no tenga enfermedades crónicas, ¿sí? Porque pues también si esta persona se contagia, estas enfermedades crónicas van a ser un mayor agravante en la enfermedad. Usar tapabocas y guantes, lavarse las manos, no utilizar el mismo dormitorio y evitar el contacto corporal, mantenerse siempre a una distancia de esos 2 metros. A veces, por lo menos con los abuelitos o con las personas mayores, el manejo emocional de esto es difícil porque pues los abrazamos, los queremos que hablen con otros. Muchas personas no tienen acceso a las tecnologías, pero quien tenga el manejo de videollamadas o conversaciones en grupo por videollamadas, si es posible dentro del mismo hogar con la persona afectada, a veces ayuda mucho. ¿Cómo manejar los residuos de las personas diagnosticadas? ¿Cierto? Entonces, el ministerio habla también de una bolsa negra o roja o negra, y ahí debemos llevar todos nuestros productos para que estos vayan al servicio de salud. No mezclar los residuos orgánicos. Importante hacer ese tipo de reciclaje para que el servicio de recolección de aseo pues tenga claro y tampoco pongamos en riesgo a esas personas del servicio de recolección de aseo. En términos generales, entonces, es importante las recomendaciones para el aislamiento domiciliario, que
las personas que están con sospecha o que sean ya declarados para pasar cuarentena en casa se aíslen, que se queden en casa, que utilicen su propio baño. El distanciamiento social, pues, se ha dado a conocer que es de los mejores métodos para asegurar que no existan contactos o vectores de infección, que en la habitación donde se tenga el afectado se tengan productos de higiene de mano y lavado de manos, evitar las visitas y tener un cubo de basura para el manejo de los residuos biológicos. Los productos de desecho deben tirarse en una bolsa de plástico separada del resto de las basuras y las personas responsables, así como el afectado, debe mantenerse más o menos 14 días desde el punto de diagnóstico en cuarentena. Terminados estos 14 días, deberá aplicársele una nueva prueba por el sistema de salud para poder saber si se libera o no, o sea, si reintegra o no a estas personas. La persona cuidadora, entonces, que no tenga factores que pueden complicar el riesgo en caso de que llegue a adquirir la enfermedad, tener guantes, lavarse las manos, prevenir el contagio, ¿sí? Si la otra persona tose, es importante que utilice pañuelos de papel, que los pañuelos no se tiren al piso donde personas las pueden tener contacto con esto, sino a una papelera, lavarse las manos, no compartir los utensilios, ponerse las mascarillas, importante. Los canales de atención que en este momento establece el Estado, entonces, descargar el Corona App en los teléfonos inteligentes, sea Android, iOS, se puede descargar y ahí pues hay preguntas o secciones donde nosotros podemos consultar, mire, tengo estos síntomas, tengo el coronavirus, cómo hago procesos de desinfección. Hay bastante información, casi toda la que se hizo en esta presentación salió de esa aplicación, entonces es una recomendación de que pues, descarguen esta aplicación y a través de ella pues puedan estar mucho más informados. Bueno, hasta aquí, no sé si tienen preguntas, entonces pues vamos a responderlas en este momento. Listo, ingeniero, muchas gracias. Tenemos dos preguntas por ahora. Patricia Parra pregunta, cuando hay relevos en vigilancia, sin ser exagerado, ¿podemos pedir previo examen de COVID-19 y solicitar sea menor de 60 años? Digamos que ahí es importante saber que las pruebas en el Estado colombiano todavía no son muy masivas, ¿sí? Y las que de alguna manera están aplicando los laboratorios tienen un costo creo que de 300.000 pesos. Entonces, digamos que no habría ningún argumento legal o asidero legal para que esto se pida. Lo que sí es importante y nosotros podemos pedir como administración a la empresa de vigilancia es que nos muestren su protocolo de cómo están manejando a estos señores, que les suministren los EPPs, que nos regalen el registro de la toma histórica de temperaturas de las personas, de estos vigilantes, ¿cierto? Y que si estas personas son mayores de 60 años, no tengan enfermedades preexistentes, porque en caso tal se consideraría población de riesgo y deberían asignarla a hacer teletrabajo. Listo, gracias. Jairo César Guevara pregunta, los residuos de una persona en cuarentena y que vive sola, ¿cómo deben ser manejados y por quién? Los residuos de las viviendas los debe manejar la propia familia. Importante, y como lo he resaltado, es que los pongan en una bolsa negra o roja para que ya una vez pongan esos residuos, sellen la bolsa y lo pueden echar al chute de basura sin ningún problema, porque eso ya así lo establece el Estado y de ahí en adelante lo manejará el servicio de recolección de basuras. Jairo César pregunta, ¿puede resultar implicada la administración en alguna sanción si se presenta contagio dentro de la unidad residencial y no se demuestra que se hace desinfección periódica en los ascensores y demás áreas comunes? Sí, señora, digamos que todavía no se ha presentado la primera, pero si ustedes ven en otros sectores, inclusive el alcalde de Popayán, el cual presentó unos contagios y él no había contado adecuadamente eso, pues tiene unos procesos legales andando en este momento. Entonces, pues digamos que lo importante aquí es que la copropiedad
prepare su plan de contingencias o su plan de emergencias, establezca esas rutinas, comunique la información y ya pues digamos que el resorte de lo que de alguna manera la ley le ha imputado a las copropiedades que pueden hacer, lo puede mostrar. Listo, gracias. Ya no tenemos más preguntas. Ah, no, tenemos otra. Marcel Giovanni dice, en la capacitación de qué días nos informaban que tocaba contratar a una empresa especial para recoger estos desechos. No, ya el Ministerio de Salud y de Protección Social dijo que de hecho sacó la guía y era la imagen que yo les mostraba, que se ponga en una bolsa negra y es importante eso, que no mezclen esos residuos con las basuras orgánicas o con el material reciclado, porque pues van a poner en riesgo a las personas del sistema de recolección. Gloria nos pregunta, en un edificio de oficinas ingresa personal a diario. ¿Cuál sería su sugerencia a aplicar? En las oficinas, lo primero que nosotros debemos saber en las oficinas es que de acuerdo a la circular 01, no todas las empresas pueden funcionar, dependiendo de si están en la circular. Empresas de la construcción, empresas del sector manufacturero y de plástico y empresas de las confecciones. Eso es lo primero. Entonces, yo lo que haría es hacer un censo o una comunicación a las empresas que están en ese edificio para saber cuáles de ellas van a empezar a operar a partir del 27 de abril, que es el plazo que se estableció para poder empezar a operar. Y adicionalmente, ¿qué personas pueden hacer labor? Porque no todas. De hecho, la misma circular dice que solo el personal esencial, operativo, y las demás personas como comerciales, compras, personal de oficina, debe hacer teletrabajo. Entonces, esto ya te da una idea de qué población vas a tener entrando a esa copropiedad. Una vez esto también es establecer un horario de ingreso dependiendo de la capacidad de ingreso a esa copropiedad. Cuántas porterías tengo, cómo es el proceso de ingreso, si es biométrico. Recuerden que la superintendencia estableció que una vez empezó el proceso de COVID-19 o se materializó esta epidemia, por lo menos en la ciudad de Bogotá se prohibió el uso de controles biométricos para ingreso a las copropiedades. Es decir, si ustedes tenían procesos para entrar con huellas, eso tienen que deshabilitarlo, darles tarjetas a cada persona o poner un portero. Bueno, cada copropiedad determinará el costo-beneficio de esto, pero no pueden hacer controles biométricos porque pues el poner el dedo en una huella hace que esto se vuelva un vector de contagio. Entonces, con base a esas personas que sabemos que van a entrar a nuestra copropiedad, sabiendo la capacidad de nuestras porterías y el manejo de los ascensores, que ya también se indicó, dependiendo del tamaño máximo, 5 o 6 personas mirando hacia las puertas o hacia las paredes del ascensor, yo diseño los horarios y le digo a las empresas, mire, ustedes están habilitados para entrar de tal horario, porque pues tengo que tener proceso de distanciamiento social para hacer la entrada al edificio y adicionalmente dependo de la capacidad de movilización de los ascensores. Esto es lo que yo haría para poder de alguna manera controlarlo. Si puedo conseguir pistolas térmicas para poder hacer mediciones en el ingreso de las temperaturas y poder determinar si una persona tiene más de 38 grados, pues debe reportarse y aislarse esa persona y notificarle a la empresa de que esa persona no va a poder ingresar porque está presentando fiebres de 38. ¿Que puede ser por otras enfermedades? Sí, pero pues es un caso de sospecha. Yolanda pregunta, en el mercado están ofreciendo tapetes desinfectantes. ¿Qué tan efectivos son? El tema del tapete, los tapetes desinfectantes, si son de superficie removible, es decir, yo me paro, me desinfecto y esa superficie se remueve inmediatamente por usuario, son adecuados. Si no, no son adecuados porque de alguna manera van a quedar ahí. Lo más fácil y digamos lo más recomendable es tener unos cajones, por llamarlo de alguna manera, que tiene una solución jabonosa en su parte interior donde la persona se para en esa solución. Obviamente el espejo de agua es muy pequeño para que no se le mojen los pies a las personas, solamente la suela, y con un cepillo pues hacen un pequeño raspado en ese momento, pisan una toalla seca y ya pueden ingresar, ¿sí? Jairo Guevara, ¿las empleadas de servicios generales de apartamentos tienen alguna limitación de ingreso a los conjuntos? Hola, ¿nos escucha?
Ahí ya, Ya. me repite la pregunta, se me fue. ¿Las empleadas de servicios generales de apartamentos tienen alguna limitación de ingreso a los conjuntos? No, 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 o sea, si son personal de las copropiedades o son personal que le atiende a los usuarios de nuestro edificio, es decir, ya venían con ellos, se deben tener claro. Lo importante es que si es una empleada de servicio, pues de un hogar, tenga claro que le deben dar tapabocas, guantes y que pues también debe ser controlada el ingreso por la copropiedad. Liliana Celi pregunta, ¿en esta contingencia se deben certificar o recertificar los ascensores? ¿Qué pasa si una empresa de mantenimiento preventivo se niega a realizar este mantenimiento y a realizar el Bueno, acompañamiento con la esta empresa? pregunta es bien importante porque nosotros hicimos como montajes de organismo de inspección una solicitud de aclaración al IDIGER, esperando pues que se ampliaran las fechas del tiempo para el proceso de certificación o recertificación de los ascensores, a lo cual el IDIGER contestó que no, que pues las inspecciones deben seguir haciéndose y cumpliendo. Entonces, lo que podemos hacer es que esta persona que hizo la pregunta le solicite a nuestro asesor comercial que les facilitemos la carta de respuesta del IDIGER para que con base a eso le diga a la empresa de mantenimiento que como esto es una actividad que puede poner en riesgo a los usuarios de la copropiedad o puede poner en riesgo a las personas, es necesario hacer el proceso de certificación. Bueno, nos quedan 2 minuticos para 2 preguntas. Patricia Parra, ¿se puede pedir una visita al edificio por parte de un organismo para pedir si se está cumpliendo con los protocolos por parte de las empresas que intervienen en el funcionamiento de la copropiedad? Desafortunadamente esa actividad no está establecida como prioritaria, entonces lo que sí pueden hacer o lo que se está haciendo es que vía remota, es decir, utilizando medios tecnológicos, una videollamada o una conexión Skype, se puede verificar la información y los soportes, es decir, los formatos que se diligencian fruto de ese protocolo de bioseguridad. Liliana Celi, en esta contingencia se deben certificar... Ay, perdón, esta ya la habíamos visto. Carmen, ¿qué medidas en general de bioseguridad se deben aplicar en edificios de oficinas, además de la desinfección de ascensores y superficies y los horarios para cada oficina? Digamos que allá ahí el resto de las medidas son hacia el personal, el manejo de tapabocas, el distanciamiento social, el uso de aumentar las frecuencias de limpieza y lavado en cada oficina, designar horarios para el manejo del almuerzo o los snacks o las medias tardes o las medias mañanas de los trabajadores para que no estén todos en un solo sitio si se tiene un cafetín dentro de las oficinas. Básicamente eso. Yo lo que le recomiendo es revisar la circular 01. Digamos que ahí dicen de manera muy clara qué debemos hacer a nivel de gerentes, a nivel de empleados, a nivel de oficinas y a nivel de empresas. Listo, ya se va a acabar el tiempo, ya nos queda decir solo chao y muchas gracias. Nos queda segundos para terminar. Vale, agradezco a todos nuevamente su participación. Espero pues que hayamos podido construir conocimiento a través de este proceso.